Bueno, pues nada, ahí tenéis la imagen de un templo, hierón, ¿vale? Una palabra neutra en griego, to hierón, ¿vale? ¿Recordáis lo que leímos las clases anteriores? Lo de Grecia está en Europa, Atenas está en Grecia, luego hablaba de los templos, hablaba del Partenón, del Teseion y del Artemision, ¿vale? También hablaba de islas, la isla de Eubea, la isla de Sicilia, nombraba algunos ríos como el Nilo, en fin, era un poco de geografía, ¿vale? Un texto un poco geográfico, por decirlo de alguna manera. Vale, pues continuamos. ¿Algún voluntario que lea el primer párrafo desde Pu Estin hasta el primer párrafo, hasta la línea 50, hasta Joun Parcenón? ¿Vale? Que alguien lea, Joseph, tú mismo si quieres, lee y Bien. ahora si hay algo que no se entienda, lo traducimos, si hay algo que no se entienda, lo traducimos o algo que explicar, se explica, ¿vale? Venga, léelo Hecho. y léelo entero y los demás y escuchando, intentar dentro de vuestras posibilidades no traducirlo todo, o sea, intentar entender lo que Joseph va leyendo y cuando lea el párrafo vemos algunos aspectos del texto y resolvemos las dudas. Venga, perfecto. Ya puedes, Joseph. Gracias. Hecho. Puestin ho Parthenon, en de te Europe estin ho Parthenon. Ho de Parthenon Athenaion hieron estin. Puesti tu Artemision, en de te Asia esti tu Artemision. To de Artemision Efesion hieron estin. Uc Efesion hieron. Ala Athenaion hieron esti to Theseion. Un Parthenon, kai te Theseion, kai te Artemision, Helenica, Hiera, Eisin. Vale, sí, Hasta hasta ahí. ok. Vale, muy bien. Algo que no se comprenda, por ejemplo, pu. ¿Qué significa pu? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Vale? Entonces, sin problema, ¿dónde está el Partenón? En Europa está el Partenón. El Partenón es un templo ateniense, donde está el Artemision. Está en Asia. El Artemision es un templo efesio, ¿vale? En la actual costa de Turquía, en Asia Menor. Ok. Vale. Aquí, así que yo habíamos destacado, tenemos el verbo ser, ¿vale? ¿En qué tiempo y en qué persona? Está en presente, tercera persona del singular, ¿no? Vale. Imagino que sabéis por qué en algunas partes de este párrafo aparece estin, en otras partes aparece esti sin la ni. Ah, ¿Vale? Por sí, ejemplo, hay por una ejemplo, new eufónica, ¿no? efectivamente, Ujú. ¿vale? Cuando aparece vocal, independientemente de que tenga espíritu o no, porque por ejemplo, en el primer párrafo, en la primera línea, tenía un espíritu áspero en jo, ¿vale? Aparece esa ni eufónica, ¿vale? En donde aparezca consonante, como en la línea 50, estitos cesello, ahí no aparece la ni eufónica porque comienza por consonante, Ujú. ¿vale? Aparece también, así importante, bueno, aparece también el ¿vale? La conjunción que dijimos que significaba. Entonces, Sí, bueno, Entonces, yo lo suelo traducir como así pues, en efecto, ¿vale? Así pues, o en efecto, el Partenón y el Teseion y el Artemision son templos griegos, por ejemplo. Sí, algo que sea, lo podéis traducir de cualquier manera que sea una conjunción explicativa, ¿vale? Es una conjunción explicativa. Así pues, en efecto. Tenemos la preposición en, ¿vale? Que significa lo mismo que en español, en. ¿Y qué caso llevaba en detrás? es dativo, ¿no? Efectivamente, dativo. ¿Vale? Detrás de tenemos, por ejemplo, enteasía, ¿vale? Que está en dativo, perdón, complemento circunstancial de lugar, ¿vale? También tenemos los nombres de los templos, que son neutros, ¿vale? Los nombres de los templos
son neutros porque la misma palabra templo, to hierón, es una palabra neutra, ¿vale? En griego. Ok. Y bueno, el singular es hierón, ¿vale? Y el plural es, lo tenéis Gera. en hierá, que lo tenéis en la línea, en la última línea que hemos leído, en la línea 51. Y así por último, es importante que yo vea ahí, bueno, lo de Parsenón, que termina en omega, ¿vale? Que va por la tercera, que ya lo veremos. Bueno, Joparsenón, una cosa así. He dicho que los nombres de los templos son neutros, pero precisamente uno de ellos, o sea, dos nombres sí son neutros, pero Joparsenón no es neutro, ¿vale? Ok. El nombre de Joparsenón es masculino de la tercera, ¿vale? Sería Parsenón, Parsenonos, el genitivo singular. ¿Vale? Ya lo veremos. Es masculino de la tercera. ¿Vale? Normalmente los nombres de los templos son neutros, pero precisamente el más importante, por decirlo de alguna manera, que es el Partenón, no lo es. Así que Ok. corrijo lo que he dicho anteriormente, que acabo de darme cuenta. Bueno, aparece muchas veces el D. Hay un momento en que yo diría que el D ni se traduce. ¿Vale? El D se puede traducir normalmente como un I, como una conjunción copulativa I, cuando va solo, me refiero. Se puede traducir en algunas ocasiones como un pero o simplemente ni siquiera traducirse, porque se repite mucho, ¿vale? Ok. Aquí no aparece coordinado con ningún men. Recordáis que cuando iba coordinado con un men delante, men era por un lado, de por otro lado. Aquí no está coordinado con ningún men, ¿vale? Simplemente lo que hace es unir ideas y lo une todo el tiempo, casi todo el tiempo, con la partícula de, ¿vale? Eso queda muy repetitivo, muy reiterativo, así que muchas veces no es necesario ni siquiera traducirlo. Hecho. Y dicho esto, ¿alguna duda más? ¿Algo que no se comprenda? No, creo que todo bien. ¿Vale? ¿Todo en orden? Yo creo que no hay así nada más. Bueno, por último, Alá, ¿qué era la? Es- El pero. Pero, Pero, o si la frase es Sí, negativa, ¿no? sino, Sí, no. ¿vale? Es una conjunción. Era una conjunción explicativa. Alá es una conjunción adversativa. Pero o sino. Vale, pues dicho esto, otro voluntario que lea desde la línea 53, desde Gemencrete, hasta la línea 61. O sea, el siguiente párrafo. Venga, Laura, ánimo, que ha vuelto con nosotros. Hola, profe. Bienvenida, Laura. Me alegro mucho de Laura, verte. qué bueno verte, que Ay, has vuelto. Nos alegramos un Qué montón de alegría, verte. Laura. gusto saludarlos a todos, de verdad, mucho. Nos veo. Me sale en la pantalla dos caritas o tres, pero no veo a todos los que estén conectados. Como estoy compartiendo pantalla, no veo, no sé ni cuántos estáis. Nos veo todos bien. Ay, hola, hola a todos. Ay, mucho gusto de volverlos a ver, pero bueno. Bueno, Laura, en Verte. Classroom, sabes que tiene todos los recursos, los materiales, los textos y eso, ¿no? Sí, por eso. Ya, bueno, no quiero quitar el tiempo de esto, pero de verdad mucho gusto y le mando mensajito en el chat, pero de verdad mucho gusto y un abrazo a Ahora todos. lo leo, que estoy Feliz año. con Sí, el texto, tantas cosas estoy. sí, de verdad, mucho gusto. Pues leo, pero no me pongan a traducir que estoy súper empolvada. No, Laura, lo que estamos haciendo ahora mismo es leer párrafos completos Ah, y no estamos traduciendo todo el tiempo tal cual. Ahora mismo estamos leyendo el párrafo, y como una idea viendo general. las cosillas más destacadas de ese párrafo y traduciendo lo que se comprende menos, ¿vale? Generalmente el texto se comprende relativamente bien. Ay, ok, pues empiezo, lo veo un poquito lejos, pero a ver, intento. Espera un segundo, a ver si consigo. Sí. No, esto es mucho. Ay, Mm, ahí se ve bien. espérate. Allí. Sí, bueno, empieza desde Gemencrete y ahora después te bajo a la siguiente página. Gemencrete, Helenike, Nese, Steam. Gede, Sikelia, Kai, Kipros, Kai, Salamis,
kai he euboia, helenikai, nesai eisin. He ende te helenia, Helenía. polai, perdón, Helenía. helenia, polai, nesai eisin. Endete Europe, caen de Asia, Pola, Hiera, Eisin. Endete Asia, Kai, en de Europe, Poloi, Potamoi, Eisin. Ara, Poloi, Eisi, Potamoi, ente libu, Libie. libie, En realidad la Y se debe pronunciar como una U francesa, una U. libie. Sí, yo simplifico la pronunciación, la pronuncio como una I, Libie, Libie. porque simplifico un poco Ok. la pronunciación. Y muchas veces esa Y da una I en castellano. Por ejemplo, la palabra pir, fuego, pir en griego se escribe con pi, Y y ro, pir, no se escribe con iota. Y pasa al español como I, pirómano, pirotecnia, ¿vale? Así que la puedes leer como una U, o si O quieres como una I. simplificar un poco la pronunciación, simplemente la lees igual que una iota, que una I latina, libie. Libie. Ou poloi ala oligoi, potamoi, eisiente libie, endete libie, kai oligai eisi nesai. Endete arabia eisin oliga hiera. Oligai, nesai, kai, oligoi, potamoi. Vale, perfecto. Aquí tenéis mucha complicación en comprender lo que dice. Bueno, vamos a traducir, aquí sí vamos a traducir. Vamos a traducir porque aparecen aquí varias cosillas. Bueno, aquí sí tenemos el men y el de. ¿Vale? Recordad que era el men cuando está coordinado con un de. Era una... Es una que partícula. no se traducía literalmente, era como unos otros, o me estoy equivocando. Más bien, men por un lado, de por otro lado. Por un lado, por el otro. Sí, por ejemplo, men por un lado, Gecrete, Gelenique, Nese, Estin. ¿Vale? Por un lado, Gecrete, Creta, Estin. Es el Gelenique, Nese. ¿Qué era Nese? Mira, Nese, aquí es una palabra de la primera declinación que significa isla. Cierto. Pero entonces, por un lado, Creta es una isla helénica o helena, y por el otro, Siquelia Sicilia. Sicilia, Sí, y Quipros, y Chipre, ¿será Sí. Chipre? sí, Y Salamis, Salamina. Salamina, y Euboia, Eubea, esa sí no la conozco. Es una isla que está justo enfrente de la ciudad de Atenas, Ah, ok. muy cerquita de Atenas, ¿Ya? del Pireo. Son islas helénicas, Griega, sí, griegas. sí, puedes traducirlo como Polai era mucho, ¿no? Sí, sí, es mucho. Entonces, en D era por el otro, son muchas. No, aquí olvídate si quieres de ese de ella.
Ah, ok, ya no lo tomo. Pero ahí nos dice que son muchas islas griegas. Ahí dice, son muchas islas Grecia. en Grecia, ¿vale? En Grecia. Para traducir eso de una forma un poco más adecuada al castellano, puedes traducirlo simplemente como en Grecia hay muchas islas, Ah, ujú. Hay muchas islas. ¿vale? Una Eh, cosa, un momento. sí. La palabra más común para decir isla es nesos, ¿vale? Ujú. Una variante para decir isla, en lugar de decir genese, sería genesos, ¿vale? Una palabra femenina, una excepción femenina de la segunda declinación griega. Dicho de otro modo, hay dos formas de decir isla. La más común es genesos, ¿vale? Es una palabra de la segunda declinación, la misma raíz que nese, nesos, pero femenina, ¿vale? Porque es un nombre de isla, es una excepción. Genesos. Pero la palabra que aparece aquí, que es más sencilla porque es menos común, pero es más sencilla porque es más regular, es genese, ¿vale? La isla, genese, por la primera declinación. Ah, ok. Entonces, ok. Estás en de Europa y en de Asia. Entonces, en Europa y en Asia hay muchas hiera. La palabra Togierón Hiera, significa templo y es neutra. templos, cierto. Hay muchos templos. En Asia y en Europa hay muchos ríos. Muy bien, Potamos, una palabra de segunda declinación, significa río. De hecho, lo tenéis en palabras como hipopótamo. Ajá. Hipos es caballo, potamos es río, caballo de río. ¿Vale? Muy bien, potamoy, hay muchos ríos. O sea, ríos. Ara, no sé qué Muy signifique. bien. Ara es una partícula interrogativa. ¿Vale? Es una partícula interrogativa que lo podéis traducir, si te fijas, en la frase de ara, al final, tenéis un punto y coma. ¿Recordáis lo que significa un punto y coma en griego? Ay, sí es cierto, es la pregunta. Efectivamente, equivale a nuestro signo de interrogación. Así que ara lo podéis interpretar como el primer signo de interrogación en español, en castellano, Ah, ok. o lo podéis traducir como, como acaso, porque la partícula acaso en español es también una partícula interrogativa. ¿Acaso ara? ¿Acaso? ¿Acaso hay muchos ríos en Libia? En Libia, ¿vale? Entendiendo como Libia todo el norte de África. Ah, entendido. ¿Acaso hay muchos ríos en Libia? Poloi. Era negación, Efectivamente. no muchos, pero Sino, sino algunos ríos, pocos, pocos. pocos. Oligoi sería pocos, ¿verdad? Sí, mira, polis es mucho, ahí lo tenéis en plural, es una polis, mucho, es un adjetivo irregular, ¿vale? Ajá. Aunque en plural es regular. En plural en realidad se comporta con la raíz P, o sea, pi, omicron, lambda, lambda. En plural es completamente regular, pero un adjetivo que en singular es irregular. Polis significa mucho, oligos significa poco, ¿vale? De oligos tenemos Como palabras oligarquía. muy bien, como oligarquía, oligopolio y más palabras que no se me ocurren ahora mismo. ¿Vale? Okay. Dice no muchos, sino pocos ríos. Sino pocos ríos. O hay, sino hay pocos ríos en Libia, ¿no? Sí, perfecto. Olvídate del de. Sí. En Telibie. En Libia. Cuidado con ese KI, que no se traduce como I. Sí, era lo que iba a decir, porque si ahí son, bueno, y
Eh, Ahí le pasa lo mismo que en latín al et, que et normalmente se traduce como i, pero en algunas ocasiones no se traduce como i, sino que equivale en español al adverbio también, a también. y entonces en Libia también hay pocas islas. Perfecto. En Arabia hay pocos templos. Perfecto. em, eh, pocas islas y pocos ríos. Vale, perfecto. Por fin, bueno, Muy perdón. bien, Laura. Está perfecto. ¿Vale? Gracias. Simplemente lo que he dicho ya de Libia, que actualmente existe un país que se llama Libia, pero para los antiguos griegos, este Libia, que lo vamos a traducir como Libia, para no complicarnos la vida, porque traducirlo como norte de África o ponerle otro nombre es complicar más la cosa, pero simplemente entender que ese Libia, para los antiguos griegos, se refiere a prácticamente todo el norte de África. Es el nombre que le daban los griegos al norte de África. Entendido. Cuando digo al norte me refiero al norte-norte, ¿vale? A la parte más cercana a la costa y poco más. Bueno, hemos visto el adjetivo polis, que ya lo veremos con más detalles, ¿vale? Que es irregular, que es mucho, ahí lo tenéis en plural, que es más sencillo, poloí, polaí y polá, ¿vale? Lo tenéis en plural, en género masculino, en género femenino, en género neutro. Y su antónimo, su contrario, que es en plural es oligoi, pocos, oligai, pocas, y oligá, que es neutro plural. Muchas gracias. Gracias a todos por su tolerancia. Que va, está genial. Después tenemos el artículo plural, que es hoi, que serían los, hai, que serían las, ¿vale? El artículo femenino, y ta, que serían los o las, sería el neutro, ¿vale? Como en español no tenemos neutro, ese ta en español va a ser o los o las, ¿vale? Porque una palabra neutra en griego será o masculina o femenina en español, ¿vale? Igual que tenemos ahí el artículo, debajo tenéis las desinencias del nominativo plural, ¿vale? Que sería hoy, ¿vale? En el masculino, hay en el femenino y a en el neutro. Bueno, como sabéis, hoy, ¿de qué declinación sería? De la segunda masculina. Muy bien. Hay De la primera plural. obviamente. Sí, de la primera femenina y a. Neutro. De la neutra plural. Muy bien. Y ahí tenéis ejemplos, tenéis hoimacroi potamoi, haimacrai nesai y tamacragiera. ¿Vale? Luego tenemos algunos adjetivos, macros, macra, macrón, que sabéis perfectamente lo que es, grande, micros, micra, micrón, pequeño, y algunos adjetivos, algunos nombres propios, algunos gentilicios, como acenaios, acenaiá, acenaión, ateniense, efesios, efesia, efesion, efesio, y helenicos, helenique, helenicón, griego. ¿Vale? Y dicho esto, ¿tenéis alguna duda más? Se entiende, más o menos se entiende, ¿no? No hay ninguna duda si hemos dicho lo de los adjetivos, hemos dicho ese uso de caí como adverbio, como también en español, y poco que añadir a lo que hemos dicho. Ya lo hemos traducido, hemos dicho lo que significa templo, río. Así que si os parece, espérate, voy a mirar el chat. ¿Algún voluntario voluntaria que quiera leer el siguiente párrafo? Ya ha leído Laura, ha leído Joseph, otra persona, es que no os veo a todos, un momento que os vea. Ahora no os veo a todos, pero os veo a Ludo, veo a José María, no sé, Miriam, ¿te atreves? Giancarlo,
Vale. Nadia. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, Hola, ¿qué tal? Giancarlo. Hola a todos, ¿qué tal? Hola Alejandro, hola compañeros en Vale. general. Espero que hayan recibido un excelente año ahora. Gracias, Y bueno, igualmente. nada. A ver, intentaré. Arame G Crete, Hieron Estin, Uji G Crete, Uk Estin, Hieron, Ti Estin, G Crete, Nese de Estin, G Crete, Ara me G Crete, Sparte, Nese Estin, Uji, ¿no? Sparte, Uk Estin, Nese, Ti Estin, G Sparte, Polis de Estin G Sparte, Ti Estin Ho Neilos, ¿no? Macros de Potamos Estin Joneilos, Arame Ho Danubios, Micros, Potamos Estin, Uji U Micros, Alamacros, Potamos Estin Ho Danubios. ¿Hasta ahí era? Sí. Bien. Tenemos lo primero así, antes de traducir, a destacar, bueno, volvemos a tener la partícula ara en una pregunta, que lo he dicho que lo podéis traducir como acaso, una partícula interrogativa, y fijaos, a ver cómo lo digo, el no que se emplea en la pregunta. Es el me. Exactamente, en vez de utilizar el u o u en este caso, porque es G, la siguiente palabra, utiliza el me, ¿vale? Normalmente se dice que el me es el no que se utiliza solamente con el imperativo, en órdenes, por decirlo de alguna manera. Pero también puede aparecer en otros usos, ¿vale? Por ejemplo, el me, en lugar del u, aparece, por ejemplo, en oraciones condicionales, ¿vale? Recordad que las oraciones condicionales en griego, el sí condicional es ei, ¿vale? Y también aparece junto en interrogaciones con la partícula ara, ¿vale? Arame, Jecrete, Hieron Estin. Y otra cosa, fijaos también en la respuesta, ¿vale? Cuando queremos responder con no, no utilizamos u ni uk, sino cuando respondemos una pregunta directamente con un no, solamente con un no, ves que tienes un no, una coma y la frase, ¿vale? Respondemos con un uji. Si simplemente queremos responder no, respondemos uji, ¿vale? Vale. Tenemos también ese de, que simplemente lo que he dicho, no lo traduzcáis, son conectores que realmente es muy reiterativo, no es necesario aquí traducirlo. Y antes de traducir, bueno, tenemos la palabra polis, que en este caso polis con y es mucho, y polis con iota es literalmente polis, ¿vale? Recordad que las polis son las ciudades-estado, ¿vale? Por ejemplo, la polis de Esparta, que es la que nombra ahí, sería la ciudad de Esparta y los alrededores, en un radio de unos 10-20 kilómetros. O sea, la polis comprende tanto la propia ciudad de Esparta, por ejemplo, como las aldeas y los pueblos que rodean la ciudad de Esparta y que están dentro de la jurisdicción de la ciudad de Esparta, ¿vale? La palabra para decir ciudad en griego es una palabra de tercera declinación que es asti, alfa, sigma, tau, ipsilon, asti. Es una palabra de la tercera declinación neutra, toasti, tuasteos, ¿vale? Asti sería, digamos, una ciudad en sí, la ciudad de Esparta en sí, ¿vale? La palabra para decir pueblo es la misma. Es demos equivale tanto a pueblo en el sentido de la gente, de yo qué sé, el pueblo griego, como un pueblo, como
una ciudad pequeña, como un pueblo, que viene, tiene el mismo significado que pueblo en español. No sé si me explico. Tanto la acepción de pueblo como territorio, como a la población, como pueblo, refiriéndose a toda la población. ¿Vale? Es el mismo sentido que en español. Y la palabra para decir aldea, más pequeñita que un pueblo, sería Jecome, ¿vale? Eso saldrá más adelante. Pero que sepáis que la polis de Esparta, por ejemplo, sería la ciudad de Esparta y los pueblecillos y aldeas que rodean a la ciudad de Esparta, ¿vale? Dependiendo de la polis griega, unas son más grandes, otras más pequeñas, pero en un radio de unos 10-20 kilómetros alrededor de esa ciudad, en este caso de Esparta. Bueno, otra cosa importante, en la línea, al final de la línea 65, es el ST, Tiestin Joneilos. ¿Vale? ¿Recordáis lo que significa este ST? Sí, que. Efectivamente, que es un adjetivo interrogativo. ¿Vale? El adjetivo se enuncia tis, ¿vale? Tis, que sería el masculino y el femenino, quién, tis, quién, y ti, que sería el neutro, sería qué, ¿vale? ¿Qué? Después tenemos... Vale, yo creo que ya he dicho lo más importante. ¿Queréis traducirlo? ¿Pasamos al siguiente o lo traducimos para asegurarnos de que se comprende todo bien? Vale, intentaré traducir. Perfecto. Dice, la primera es, ¿acaso no hay templos en Creta? No, no. No, En no, 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 Creta, no, 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 no. No, no se traduce así. Dice, ¿acaso no es Creta ah, quien ya, ya, ya. ¿No es Creta un templo? Perfecto. ¿No? ¿Acaso no es Creta un templo? No. Creta no es un templo, ¿no? ¿Qué es Creta? ¿No? Creta es una isla, ¿no? ¿Acaso Esparta es una isla? No. Esparta no es, ¿no?, una isla. ¿Qué es Esparta? ¿No? Un estado, ¿no? Esparta es un estado, una Polis. ciudad, Lo puedes traducir como polis, sin una problema. polis, ¿no? Esparta es una polis. ¿Qué es el Nilo, ¿no? Es un río grande, ¿no? Eh, el Nilo es un río grande. Exacto, sí. ¿Acaso no es Danubios, ¿no? No, un río pequeño? No, no. No, espera. eh, Efectivamente. ¿Acaso no es el Danubio un río claro, pequeño? no. Este, no, no es pequeño, ¿no? Pero no, o si no el Danubio es un río grande, ¿no? Un grande Vale, es río. que esta última frase está un poco desordenada en griego. ¿Vale? Dice, uji, no. Umicros a la macróspotamos estin Danubios. ¿Vale? Sería no. El Danubio no es un río pequeño, sino grande. Mm, Hay que dar un pequeño rodeo. Ujú. ¿Vale? Para traducirlo de una forma más, digamos, más correcta sería no. El Danubio no es un río pequeño, sino grande. vale. ¿Vale? Está un poco desordenado, ¿vale? Porque tenemos el sujeto al final de frase, pero bueno. Vale, pues si no hay ninguna duda, está muy bien traducido, ¿vale? Que se nombra el Neilos, que es el río Nilo, ¿vale? El Danubios, que es el río Danubio. Magíster Laura tiene una duda. Dime, Laura. Perdone, profe. No, no.
¿Cómo entonces traduzco uji como no? Sí, es un no. Cuando tú quieres responder una pregunta, no, simplemente no. ¿Vale? Por ejemplo, ¿el Danubio es un río grande? Uji, no. ¿Vale? Es el no que se utiliza para responder. Ajá. Mientras que u o uk es cuando lo empleamos en una frase. Por ejemplo, el Danubio no es un río grande. Ahí siempre empleamos el u o se le sigue con el vocal uk. ¿Vale? Pero cuando la respuesta es... Claro, para respuesta directa. Uji, coma. ¿Vale? Fíjate que está solo. Que tenemos una pausa. Tenemos una pausa breve, que es una coma. Uji, no. ¿Vale? Digamos que es el no que se utiliza para responder. Es como decir no. No es. Efectivamente. No es diferente de, por ejemplo, decir el Danubio no es un río grande. Ahí sería el otro no. Porque está dentro de una frase. No sé cómo explicarlo. Mientras que el uji es la respuesta directa a la pregunta. Y va solo. Con que va solo quiero decir que hay una pausa breve, hay una coma. Ok. Y nada más para reiterar, entonces, ara es acaso, pero si acaso, una pregunta, partícula interrogativa. Y árame es acaso no. Sí, pero realmente en esta frase, ¿acaso no es el Danubio un río pequeño? Ahí en realidad ese me simplemente no hace falta que lo traduzcáis, porque queda un poco, ¿acaso no es el Danubio un río pequeño? Simplemente podéis incluso omitir el me. ¿Acaso es el Danubio un río pequeño? Yo entendí que ese me se traducía como acaso no, pero no es necesario, ¿verdad? Solo no, porque si te fijas lo mismo, tú dices, ¿acaso no es el Danubio un río pequeño? Es que si tú dices, acá, y si no lo traduces y dices, ¿acaso es el Danubio un río pequeño? Es que es lo mismo. Entendí. Bien, sí, a veces así armamos las frases en casa. Por ejemplo, ¿no quieres un café? O en vez de decir, ¿quieres un café? Dices, ¿no quieres un café? Pues lo mismo. ¿Vale? Ese me se utiliza en interrogación, en realidad te lo utiliza para archivarte un poco cuando aparece ese me detrás de ara. Normalmente la respuesta es negativa, es uji. Muy bien. Así que tiene más el valor de decirte que la respuesta es un no, que es uji, que un valor realmente más significativo en la frase. O sea, estoy entendiendo que ese árame ya me está adelantando que voy a responder con uji. Efectivamente. Ya, muy bien. Gracias. Y realmente es un no, que tú lo acabas de decir, que no influye ni siquiera en la traducción, que si no traducís ese no, queda incluso mejor. Es lo que tú has dicho de, ¿quieres un café? ¿No quieres un café? Es justo el ejemplo que tú has puesto. Que no, ese no es, vaya, no tiene como ese valor, como dice, pero lo usamos normalmente. Bueno, aquí en México hacemos eso. ¿No quieres un café? Y dices, ya me dijiste que no, ¿verdad? No, y dices, no, ¿quieres un café? ¿No? Ok. Gracias, prof. De nada. Vale, pues vamos a terminar este párrafo y empezamos el siguiente. Nos va a dar tiempo a comenzar el siguiente, que ya empieza a hablar de los números en griego. Antes de continuar, un segundo. He dicho lo de arame. Bueno, mirad, ¿veis el cuadro que tenéis a la izquierda? Pone arame igual a num. ¿Os acordáis de latín? De la partícula interrogativa num en latín. ¿Recordáis cuando aparecía en latín en una pregunta num, cómo era la respuesta siempre? Negativa. Mira, pues lo mismo con el me. O en este caso, si queréis, con el arame. ¿Vale? Arame equivale a num. Y la respuesta es negativa, uji. ¿Vale? Otra forma de decir no, un equivalente, es el adverbio udamos. Son sinónimos. Uji y udamos. No, lo podéis traducir como no. Ok.
podía haber respondido tanto Uji como Udamos. ¿Vale? Udamos significa lo mismo que Uji. No en absoluto, para nada. Un Udamos. ¿Vale? Son sinónimos. Y el ti, que equivale al latín quid. ¿Vale? ¿A qué en castellano? Vale, dicho esto, ahora sí, un voluntario para el último párrafo de esta parte, de la parte de... Yo puedo, Guillermo, desde Brasil. Perfecto. ¿Nos comprendes bien en castellano? Yo puedo leer. Sí, sí. Mi nombre es Guillermo. Vale, perfecto. ¿Nos comprendes bien en español? Sí, ¿Más o menos? Sí, comprendo. Vale, perfecto. Perfectamente. Pues, muito obrigado, Guillermo. Lee, por favor. Lee. Puesin re oikumene en mente Europe caiten te Asia caide en te libue esin re oikumene reun Elenia kai re Suria kai re Macedonia kai re Arabia kai re Italia kai re Iberia ente oikumene esin kai de re Sparte kai ai Athenai eisin ente oikumene macra de estin re oikumene. Perfecto. Lo primero, recordad lo que significa geoicumene. ¿Vale? Geoicumene es el término con el que los griegos denominaban al mundo. ¿Vale? Tanto al mundo en su totalidad como al mundo conocido por los antiguos griegos. ¿Vale? Geoicumene. Geoicumene es algo así como la casa común. ¿Vale? La traducción, digamos, literal es la casa común. ¿Vale? La casa común, el mundo conocido. Lo vamos a traducir simplemente como el mundo. ¿Vale? Eso se usa mucho en religión. Ecúmene. Sí, las reuniones ecuménicas, y es cuando se reúnen como otras religiones, sobre todo como cristianas. Bueno, lo usan mucho ahora en la onda católica de las reuniones ecuménicas y hablan de la casa común. Muy bien, lo tenemos, exactamente, lo tenemos en castellano actualmente y efectivamente la misma palabra transcrita al castellano. Así que lo traducimos simplemente como el mundo. ¿Vale? Así que, si te parece, Guillermo, ¿quieres traducir? No lo sé traducir, profe, no lo sé ainda. Vale. Pues lo traducimos entre todos. Puestin geoicumene, ¿cómo se traduce eso? Quien sea, que traduzca quien sea. ¿Qué significa pu? ¿Dónde? Adverbio interrogativo. ¿Dónde? No escuché. ¿Dónde? Ah, ya. Sí. Vale, puestin geoicumene. ¿Dónde está el mundo? No, Sí. En Europa. Bueno, tenemos un men y un de. Men, por un lado. Por un lado Europa y por otro lado Asia. En Asia. Libia. Y en Libia está el mundo. Sí, suena raro. Sí, ¿verdad? Suena raro, pero sí, literalmente está bien traducido. Lo que dice es eso. Dice que el mundo comprende tanto Europa, el continente europeo, como Asia, el continente asiático, y Libia, que sería el norte de África, que es lo que conocían los antiguos griegos, ¿vale? Porque no conocían el continente
africano en su totalidad, sino solamente el extremo norte del continente africano. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir esa frase. ¿Vale? Luego tenemos así pues, en efecto, ¿vale? Así pues, en efecto, Hegelenía, Caige Siria, Caige Macedonia, Caige Arabía, Caige Italia, Caige Iberia, Ente Oikumene e Isin. ¿Vale? ¿Cómo se traduce eso? Así pues, ¿qué más? Así pues, Grecia, Muy bien. Siria, Macedonia, Arabia, Italia e Iberia están en el mundo o comprenden el mundo. Sí, sí, muy bien. Comprende el mundo, literalmente está en el mundo. Vale, perfecto. Ahí tenemos muchos CAI, que la ha hecho muy bien Josefina, porque no hace falta traducir todos los CAI. Como tenemos comas, simplemente va nombrando y traducís algunos CAI, pero no es necesario traducirlos todos porque es muy reiterativo. Vale, después dice CAI de Gesparte, CAI Hayasenai, Eisin, Ente Oikumene. ¿Cómo se traduce eso? Y Esparta y Atenas comprenden el mundo, o están en el mundo. Ese CAI primero lo podéis interpretar incluso como también. No solo Esparta, sino también Atenas están en el mundo. Muy bien, CAI. ¿Vale? Lo podéis traducir. No solo Esparta, sino también Atenas están en el mundo, o simplemente también Esparta y Atenas están en el mundo. ¿Vale? Ambas traducciones son correctas. ¿Vale? Como también, o como no solo, sino también, CAI. ¿Vale? Y por último, tenemos ahí en la última frase la partícula D, pero esta vez ese D no lleva épsilon, es breve, sino eta, es larga. Ese D es una partícula que viene a significar así como en efecto. Ah, en efecto, es un gran mundo. Muy bien. Sí, en efecto, un gran mundo, o en efecto, el mundo es grande. Ah. Perfecto. No, sí, perfecto. Ambas traducciones son correctas. Muy bien. Vale, pues dicho esto, vale, ya he dicho lo más importante. Aquí veis un mapa del mundo conocido por los griegos, más o menos hacia la época de Alejandro Magno. Digo hacia la época de Alejandro Magno porque llega hasta los límites de la India, si os fijáis. ¿Vale? Tenéis al sureste, no, perdón, a la izquierda. Al suroeste tenéis el continente africano, al noroeste el continente europeo y al oeste el continente asiático. O sea, ¿Vale? este es el mundo Según Estrabón, un mapa de Estrabón del siglo IV. En realidad el mapa de Estrabón es de época romana. Ay, está muy chistoso por cómo se ve, por ejemplo, Iberia. Sí, Iberia se ve como demasiado ancho. Sí. Ajá. Y que no hay Inglaterra y no está el sur de África, ¿no? A pesar de que pues es el territorio. Bueno, a mí se me hace chistoso ver eso. Sí. Sin embargo, fijaos lo bien dibujado que está Italia. Ajá, sí. Bueno, relativamente. Sí, muy bien. ¿Vale? Las líneas que veis ahí que van cruzando son los ríos. Ese, el que está ahí en Libia, seguro es el Nilo, ¿verdad? Pero está chistoso porque así da la vuelta hacia la izquierda. Está muy desproporcionado. Sí, es verdad. Se ve África más grande de lo que realmente se conocía en esa época, que es el norte de África. Y me imagino que el río que se ve que pasa por Italia es el Danubio. Sí, bueno, por Italia no, por arriba. Arriba de Italia es el Danubio para ellos. Por el centro, el este de Europa y parte del este de Europa. Ah, ok. Muy bien, gracias. Vale, se ven algunos ríos más, algunos los reconozco, otros ríos la verdad que no sé cuáles son, pero eso es un mapa basado en el mapa de Estrabón de época romana, pero básicamente es el mundo que se conocía ya justo antes de la época romana, de la conquista romana de Grecia,
en la época helenística, en la época de Alejandro Magno. Y está basado en un mapa de Estrabón y debajo de la imagen, Oikoumene, el mundo. ¿Vale? El mundo, entendiéndolo como el mundo conocido por los antiguos griegos. Y nos quedan 5 minutos, pero yo creo que si os parece, queda poco tiempo, pero para el primer párrafo de la siguiente parte, por decirlo de alguna manera, de la siguiente parte del capítulo primero, nos da. Así que vamos, aunque sea comenzar el primer párrafo, ¿vale? Antes de comenzar el primer párrafo de To Proton Kefalaion, del primer capítulo, tenemos la imagen de una vasija, ¿vale? De un cántaro, y pone alfabetos, ¿vale? No es necesario ni traducirlo, el alfabeto. ¿Vale? Tenemos la palabra togramma y tagrammata, ¿vale? Es una palabra neutra de la tercera, grammatos, ¿y qué significa? ¿Qué significa? Letra. Letra. ¿Vale? Togramma, la letra, neutro en griego, tagrammata, las letras. Y el título es, veis una tablilla, ¿vale? Una tablilla de cera con un punzón, y el título es tagrammata, kai, hoi, arismoi. ¿Recordáis lo que significa joarismos? Número. Muy bien, perfecto. Las letras y los números. Los números que utilizaban los griegos eran letras, ¿vale? Las letras griegas servían también como números, ¿vale? Porque los números que empleamos actualmente, ¿sabéis de qué origen son? De los árabes, ¿no? De los árabes. Muy bien, ¿vale? Sabéis también los números que utilizaban los romanos, que también eran letras, pero en este caso eran letras como por ejemplo la V para 5, la C para 100, la M para 1000, ¿vale? La D para 500 y eso. Así que dicho esto, vamos al primer párrafo, lo traducimos y pasamos al latín. Venga, un voluntario para leer este último párrafo de hoy. Leo yo. Venga, lee tú, Josefina, y ya traducimos y pasamos al latín. Que vamos. Venga, lee. Tomen A, Kaito. Alfa. Tengo que decir el nombre. Tomen alfa, Kaito, beta, dúo, grammata, eisin. Tode gamma, kai gramma, estin. Tode alfa, Kaito, beta, Kaito, gamma, tria, helenica, grammata, eisin. Tode alfa, proton, gramma, estin. To beta, deuteron, gramma, Kaito, gamma, triton. Tode alfa, Kaito, beta, Kaito, gamma, megalagrammata, eisin. Vale. Tenemos aquí otra vez el men y el de. Bueno, vemos cuando nombra las letras, ¿qué artículo emplea? ¿De qué género? El neutro. Neutro. Efectivamente. Venga, traduce, ahora sí. La alfa y la beta son 2 letras. Muy bien. Esa es la primera oración. La gamma también es una letra. Perfecto. La alfa y la beta y la gamma son 3 letras griegas. La alfa es la primera letra, la beta la segunda letra y la gamma la tercera. La alfa, la beta y la gamma son grandes letras mayúsculas. Efectivamente. Son literalmente letras grandes, pero Sí. ahí quiere decir letras mayúsculas. ¿Vale? Entendiendo grande como mayúsculas. Muy bien, Josefina, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Y ahí lo más destacado tenemos ordinales. ¿Vale? Tenemos
adjetivos ordinales. ¿Vale? Tenemos proton, deuteron y triton. ¿Vale? ¿Qué sería proton? Primero, Pero, Deuteron segundo, segundo, y triton, tercero. tercera. ¿Vale? Son ordinales. ¿Vale? Son ordinales en griego. ¿Vale? El ordinal de 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, o en este caso, como en español, letra femenino, primera, segunda, tercera. ¿Vale? Y ya hemos comentado lo del artículo to para nombrar las letras, el artículo neutro, to alfa, to beta, to gamma, y el uso del adjetivo megas, que al igual que polis, que significa mucho, es un adjetivo irregular. ¿Vale? Sería megas, megale, megan. ¿Vale? Y sería, en este caso, neutro plural, megala, grammata. ¿Vale? Aquí lo traducimos como mayúsculas. Letras grandes, que quiere decir letras mayúsculas. Si os fijáis a la derecha, tenéis lo de togrammata, grammata, que he dicho que es un sustantivo neutro de la segunda declinación. Perdón. Gramma, grammatos de la tercera declinación. Y tenemos ahí varios ejemplos, por ejemplo, con dúo, dúo aritmoí, dos números, dúo silabaí, que serían dos sílabas, y duogrammata, dos letras. ¿Vale? Y lo mismo con tres. Tres aritmoí, tres números, tres silabaí, tres sílabas, diagrammata, tres letras. Y lo que hemos dicho ahora mismo, los adjetivos numerales ordinales, protos, prote, proton, deuteros, deutera, deuteron, tritos, trite, triton. ¿Vale? Lo único que digo ya es lo último. Si os fijáis en deuteros, en el femenino, ¿por qué el femenino de deuteros es de útera y no es deutere? Como trite. Porque acaba en ro. Y entonces Porque tiene acaba que en ser ro, de y cuando la alfa, raíz de acaba alfa en ro, pura. iota o épsilon, el sustantivo de la primera, o perdón, en este caso, el adjetivo, es en alfa pura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí.